Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Clases a la Bárbara. El vídeo de hoy está dedicado a la química y al maravilloso mundo del equilibrio químico. En concreto, vamos a aprender a trabajar con el grado de disociación cuando nos dan dos reactivos. Lo normal que es que nos den uno solo y entonces el grado de disociación está referido a ese único reactivo. Pero, ¿cómo trabajamos cuando tenemos dos reactivos? Vamos a verlo. Aquí tenemos el ejercicio con el que vamos a trabajar. Nos dicen que se mezclan 0,6 moles de flúor gas con 0,9 moles de hidrógeno en un matraz de 2 litros de capacidad y que cuando se alcanza el equilibrio, el 80% del flúor se ha convertido en fluoruro de hidrógeno gas y nos piden la constante de equilibrio para las concentraciones. Lo primero que hacemos es ponernos ese equilibrio con los datos que nos dan. Como el flúor es gas, es diatómico. El hidrógeno sabemos que es gaseoso y por lo tanto también es diatómico. Y nos dicen que se forma equilibrio fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno gaseoso. Por la estequiometría tenemos que poner aquí un 2. Nos dicen que los moles iniciales son 0,6 de flúor y 0,9 de hidrógeno. Los datos que nos dan son un volumen de 2 litros y que el grado de disociación con respecto al flúor es del 80%. Ya sabéis que en vez de en porcentaje, trabajamos en tanto por uno. Y nos piden la constante de equilibrio para las concentraciones. Vamos a establecer nuestro equilibrio. Los moles en equilibrio, como el grado de disociación con respecto al flúor, como siempre pondríamos 0,6, 1 menos alfa. En el caso del hidrógeno, lo de siempre, 0,9, 1 menos alfa. Como es un reactivo, también lo ponemos de esta forma. Y ahora vamos a ver. Como alfa me lo están refiriendo al flúor gaseoso, lo que tengo que poner en los productos es con respecto a los moles iniciales de ese flúor. Es decir, pondríamos los 0,6 moles de flúor gaseoso inicial por 2 alfa. Ya sabéis que los coeficientes estequiométricos van siempre multiplicando o bien al grado de disociación o bien a X. Me da igual cómo se haga la tabla de equilibrio. Si ahora nosotros sustituimos el valor de 0,8 en alfa, los moles que tenemos serían 0,12 de flúor, de hidrógeno tenemos 0,18 y de fluoruro de hidrógeno tenemos 0,96. Ponemos la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Sería la concentración del fluoruro de hidrógeno al cuadrado por el coeficiente estequiométrico partido la concentración del flúor gas por la concentración de hidrógeno. Y por supuesto, como es una constante de equilibrio, esto está en equilibrio. Vamos a ver. La constante K sub C sería igual. Los moles del producto 0,96 al cuadrado partido, y acordaros que este fallo suele ocurrir bastante, lo digo por experiencia, que tenemos que dividirlo entre el volumen y en este caso está al cuadrado. Esto sería el volumen. Acordaros de eso, que en la K sub C siempre van concentraciones. Y si hacemos la tabla en moles, hay muchas veces que nos olvidamos de dividir entre el volumen. La del flúor gas en equilibrio, 0,12 partido 2. La del hidrógeno en equilibrio, 0,18 partido 2.
Y ahora fijaros, si os dais cuenta, este 2 al cuadrado se me puede ir con este 2 y este 2. ¿Que no me doy cuenta? No pasa nada, lo pongo en la calculadora y me va a salir perfectamente. Yo lo que pasa es que cada vez que puedo simplificar, simplifico. Entonces, si meto en la calculadora el 0,96 al cuadrado partido 0,12 por 0,18, me queda una K sub C, yo ya lo tengo hecho, de 42,67. Así que ya hemos hecho el primer apartado, que era calcular la constante de equilibrio, 42,67. Entonces, recordad, si a mí lo que me dan es el grado de disociación con respecto al reactivo, se hace todo igual, pero hay que tener en cuenta que los moles, la concentración o la presión parcial de el producto hay que referirlo a esos moles, concentración o presión parcial del reactivo al cual está referido ese grado de disociación. Una vez hecho el apartado A, nos vamos al apartado B. En el apartado B me dice que mezclamos 0,5 moles de flúor gas con N moles de hidrógeno en el mismo matraz, es decir, tengo un volumen de 2 litros. Y que cuando se alcanza el equilibrio, el 70% del flúor se ha convertido en fluoruro de hidrógeno. Y me preguntan por los moles iniciales de hidrógeno. Como antes, establezco mi equilibrio más hidrógeno gas, equilibrio, y ya sabemos, por la estequiometría, 2 fluoruro de hidrógeno gas. En este caso, los moles iniciales son 0,5 de flúor, no tengo ni idea de los de hidrógeno, que de hecho es lo que me piden, y por supuesto del producto nada. Datos, pues tengo un volumen de 2 litros porque tengo el mismo matraz. Alfa sigue siendo con respecto al flúor, y en este caso me dicen que es del 70%. Pues ya sabemos, 70%, que lo trabajamos en tanto por 1, 0,7. Y muy importante, como la temperatura es constante, no la hemos variado, no nos dicen que la cambiamos, significa que la K sub C es constante. Pues, ¿qué hacemos? Simplemente volvemos a establecer nuestras condiciones en el equilibrio. Los moles en el equilibrio, como antes. Aquí tendría 0,5, 1 menos alfa. Aquí los moles iniciales del hidrógeno por 1 menos alfa. Y aquí, como hemos aprendido ya, tendría los moles iniciales del flúor 0,5 por 2 por alfa. Si sustituimos el valor de ese grado de disociación, tendríamos 0,15 moles en equilibrio del flúor. Aquí nos queda nuestra incógnita 0,3 N y aquí nos queda 0,7. Con lo cual, la K sub C, vamos a trabajar con la K sub C, que ya sabemos que es la concentración de hidrógeno de flúor, de fluoruro de hidrógeno, perdón, al cuadrado partido la concentración del flúor por la concentración del hidrógeno y todo ello en equilibrio. Tendríamos que con la constante que hemos calculado antes, 42,67, 42,67 es igual. Ahora tendríamos 0,7 al cuadrado partido 2 al cuadrado y aquí abajo lo que tengo es 0,15 partido 2 por 0,3 n partido 2. Al igual que antes, puedo tachar el volumen de arriba con los dos volúmenes de abajo. ¿Y qué es lo que me queda? Pues tendríamos la ecuación 42,67 es igual a 0,7 al cuadrado partido 0,15 por 0,3 n. Despejo n fácilmente
como dice una alumna mía, le doy la vuelta a la tortilla. Simplemente el 42,67 pasa aquí, 42,67 por 0,15 por 0,3. Lo meto en la calculadora y los moles de hidrógeno iniciales me salen 0,255 moles de hidrógeno. Y ya hemos acabado nuestro ejercicio. Así que ya veis, muy fácil. Acordaros que si a mí, lo vuelvo a repetir, si el alfa me lo dan con respecto a uno de los reactivos, no tengo dos, lo único que cambia en la tablita es que tengo que referir los moles en equilibrio del producto o los productos con respecto a los moles iniciales de ese reactivo. Por lo demás, como veis, es todo igual. Y hasta aquí el vídeo de hoy dedicado al maravilloso mundo de la química. Espero que este vídeo te sea de utilidad en tu estudio. Y ya sabéis que admito propuestas. Que si tienes una duda y te gusta cómo explico, solo tienes que hacérmela llegar por los distintos canales de comunicación. Y yo, en el menor tiempo posible, prometo colgar un vídeo para explicarte de la mejor forma esa duda y que te quede clara. Pues nada, muchas gracias a todos y bye bye.